El presidente López Obrador reintegrará a la tesorería de la Federación el 100% de su aguinaldo para que se destine a la emergencia sanitaria. Y no solo él, la alta burocracia también se quedará sin parte de su aguinaldo. Según un decreto publicado hace unos días, las y los funcionarios de alto nivel recibirán 20 días de aguinaldo y no 40 como era habitual. Pero ayer el presidente dijo que la mayoría de los trabajadores reciben de manera completa su aguinaldo y que únicamente los altos funcionarios donan voluntariamente parte de su aguinaldo. Veamos en contexto. La alta burocracia aportará voluntariamente parte de su aguinaldo para comprar ambulancias. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirán entre 80 a 100 millones de pesos para comprar 80 ambulancias para 80 hospitales de IMSS Bienestar ubicados en las zonas más pobres del país. Además, desmintió que las y los trabajadores al servicio del Estado no recibirán aguinaldo. Dijo que la mayoría recibirá su aguinaldo completo y que únicamente los altos funcionarios donarán parte de sus ingresos. El pasado 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para el otorgamiento del aguinaldo. Establece que los trabajadores recibirán al menos 40 días de salario como aguinaldo, mientras que el personal de enlace y de mando, es decir, jefaturas de departamento, direcciones, subdirecciones, jefaturas de unidad, subsecretarías y secretarías de Estado, recibirán 20 días. Este monto se podrá incrementar hasta alcanzar un máximo de 40 días en los niveles de menor percepción de acuerdo al tabulador que establezca la Secretaría de Hacienda. El personal de confianza del Servicio Exterior Mexicano y el militar también podrán recibir hasta 40 días. Quien tenga un contrato por honorarios recibirá un aguinaldo acorde al que se otorgue en el nivel equivalente a su puesto, y el personal sindicalizado recibirá los 40 días de aguinaldo que establece la ley. En abril pasado, el presidente López Obrador anunció la reducción progresiva de los sueldos de altos funcionarios hasta alcanzar el 25%. Entonces, informó que la alta burocracia no recibiría aguinaldo. Punto y contrapunto. Y se ha estado hablando mucho de este tema, entre que sí va a haber aguinaldo, que no va a haber aguinaldo, y hay muchas paparruchas alrededor. Eder, ¿qué opinas de este tema? Pues no es nuevo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador siempre ha insistido en que los sueldos de la burocracia son muy altos. Él ha opinado, antes de ser el presidente de la República, que con un sueldo de 50,000, 60,000 pesos, una persona puede vivir dignamente en un contexto, y eso es muy importante siempre contextualizar, en un contexto en el que la desigualdad en México es bien profunda. Hay no más de 15 personas, de 15 familias que son de las más ricas del mundo, y ya vemos, o hay más bien más de 60 millones de personas en algún grado de pobreza. Entonces, sin demagogia, sin extrapolar, él siempre ha sido enfático en que necesitamos hacer una justa medianía, y si por él fuera, seguiría ganando 50,000 pesos como casi desde hace mucho tiempo lo hacía, pero no se pudo establecer ese sueldo porque implicaba que todos los secretarios iban a partir de ahí hacia abajo. Entonces, es un asunto también de disciplina militante que tiene él. Creo que las personas que lo conocemos y que sabemos que esa es su forma de pensar, si se les hace la invitación para estar en estos cargos, pues saben que tiene esta implicación también de siempre tratar de abonar, de colaborar con lograr esa justa medianía que él ha señalado. Él ha insistido en que tiene que haber, sí, estabilidad laboral y económica para la gente que entre a trabajar en el gobierno con él, pero que tiene que irse reduciendo los salarios para que estén a un nivel más digno. México es uno de los países que mejor le paga a su burocracia. Recordemos que Peña Nieto ganaba más que Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Y de ahí para el real, o sea, había mucha inequidad en la cuestión de los salarios, y ahorita en el contexto de la pandemia, pues hay más necesidad de presupuesto, y la otra que creo que es muy importante es la congruencia, que se ponga el ejemplo, y Sí, en este caso Andrés Manuel sí. pues es el primero en bajarse el sueldo, en renunciar completamente a su aguinaldo, y en siempre estar poniendo el Claro. ejemplo de lo que es su ideal de funcionario y de servidor público, de servidor de la nación. Sí. Daniela, ¿qué opinas? Te veo como dudando un poco de lo que estaba diciendo. Eder, ¿tú crees que sí se trata de sacrificio y efectivamente, como decía él, de una disciplina militante que tiene el presidente desde hace mucho tiempo? Pues me parece que eso es violencia, la verdad. Empezando por el entender que estos altos mandos
de los que están hablando, que incluye jefes de departamento, subdirectores, directores, enlaces, no ganan, no llegan ni siquiera a esos 50,000 pesos de los que hablaba el presidente y que él considera un salario digno, ¿no? Un enlace te puede empezar ganando unos 10,000 pesos al mes, ¿no? Y lo sé porque yo empecé justamente en un escalafón similar, bueno, más bien en un enlace, justamente en la Secretaría de Gobernación, después ocupó una plaza de jefe de departamento y en la CNDH una plaza de visitadoras junta, ¿no? Y en CONAVIM de directora de área, ¿no? Entonces, sé que el llegar a esos salarios no implica necesariamente las categorías a las que el presidente se está refiriendo, ¿no? Y que parte también de la violencia laboral y que es una violación a los derechos humanos laborales de las personas que trabajan en la institución es precisamente pues, recortar las prestaciones a las que tienen derecho, ¿no? Esto de que va a ser voluntario, pues para que, si es voluntario, no hubiese sido necesario, uno, sacar el acuerdo por medio de un decreto de austeridad nuevo, y segundo, también mencionar que eso es no entender, justamente en esta militancia y en esto forma parte del equipo, la presión y la disparidad en las relaciones de poder que existen entre los trabajadores y trabajadoras de los escalafones bajos para con sus jefes, ¿no? Esto de pedir donaciones voluntarias no es nuevo, eso sí lo debo de admitir. Por ejemplo, con los donativos a la Cruz Roja, a mí me tocó que te los pidieran y es una manera de extorsionar precisamente a los trabajadores a que den este tipo de donativos, ¿no? En el cual tienes a tu jefe diciendo, no vas a donar la cuota que te tocó. Entonces, creo que realmente si fuese voluntario no hubiese sido necesario el acuerdo y que hay que entender y hay que empezar a hablar de esto como violencia laboral, ¿no? No se puede decirle a los trabajadores y a las trabajadoras que es parte de una militancia y si no, no estás siendo solidaria con la situación y el contexto, ¿no? Cuando además esta administración pudo haber tomado muchas otras medidas para poder responder ante la emergencia del COVID. Eder, parece que hay un doble rasero con el tema de la burocracia, perdón, Alfredo, el tema de la burocracia ahora con la Cuarta Transformación, porque parece que a veces se les juzga demasiado porque no es que sí ganan mucho dinero y gastan demasiado, pero ahora que se habla de un recorte, ahora sí ganan muy poco, ¿no? Como que no se termina de entender desde dónde están viendo la burocracia de parte de la oposición hacia la Cuarta Transformación. ¿Tú qué opinas de esto? Pues no tengo la menor idea de eso. Realmente a mí no me suena como un escándalo de que los sueldos en este sexenio estén por los cielos. Y creo que Daniela nos lo ha puesto sobre la mesa como lo que es. No son la alta burocracia todos estos puestos sobre los que recae el decreto. Y me quedo con la última frase de Daniela de si hubiera sido voluntario no hubiera sido necesario emitir un decreto porque pues es así. Cuando Eder nos dice que AMLO no podría ganar 50,000 pesos, pues no podría ganar 50,000 pesos. Sí podría voluntariamente regresar ese dinero y creo que ahí en el ámbito de la voluntad, pues hay quienes pueden y quienes desearían hacerlo y quienes no. No se puede obligar a servidores públicos a militar en una idea de la justa medianía. Esa es una imposición con la que está el presidente López Obrador y con la que dice que actúa y ha actuado toda su vida, pero eso no tiene por qué imponerlo a nadie más. No tiene nada que ver lo que ganen los privados, los particulares, las familias más ricas del país, justo con la situación de los trabajadores del Estado. Yo creo que cada vez se va impactando más en las ganas, en el deseo, en el querer, en el incentivo de querer ser funcionario público en esta administración, cuando hemos visto todo tipo de cosas en este sexenio, como la inhabilitación que se da a determinados servidores públicos por 10 años para no poder buscar un trabajo en la iniciativa privada relacionada al sector en el que estuvieron. Son elementos que todos en su conjunto creo que van haciendo cada vez más difícil las ganas de que los servidores públicos pues quieran aspirar a un poco más. Es una cooperacha inconstitucional, por esto que también coincido de lo que ha dicho Daniela, que es pues el no haber querido entrarle de otra forma a solucionar o a buscar soluciones económicas para la pandemia. O sea, ¿por qué tendrían que estar pidiéndole cooperacha con toda esta violencia de la que nos habla Daniela a servidores públicos
por favor, digo, todavía ni siquiera sabemos el impacto del daño patrimonial de la famosa rifa, no rifa del avión, no avión. Sí. Lisa, ¿tú de qué lado estás? Me imagino que coincides con Daniela y con Eder, con Alfredo. Pues es que fíjate que no, o sea, a mí me da exactamente igual si esto es un acto de militancia y de congruencia al propio presidente, más bien a mí me importa lo que es legal y lo que es constitucional, y esto a todas luces es inconstitucional porque atenta contra derechos laborales básicos y adquiridos por los servidores públicos al margen de cuál sea el tabulador de sus salarios, y que claramente es problemático porque para poder pelear la inconstitucionalidad tendríamos que tener pues a los funcionarios dispuestos realmente a recurrir a los tribunales, y vimos cuál fue el efecto disuasor justamente de hacer esto con ley de remuneraciones, con el tema de las de la afrenta que hubo también con el Poder Judicial, y hay que poner esto en un contexto y en una línea de trayectoria mucho más amplia. Ya ha habido recortes salariales a la burocracia, ya ha habido despidos ilegales en contra de la burocracia. Recordemos cuando cerraron la Agencia de Promoción de México en el exterior, ProMéxico, justamente, que no los dejaron ni siquiera entrar a las oficinas a recuperar sus cosas. Ya ha habido recortes importantísimos también en los suministros y recursos materiales de las distintas dependencias en las que operan sin tener siquiera un equipo de cómputo que sea provisto por el lugar de trabajo. Vimos también la cancelación de 10 subsecretarías. Hemos visto un montón de medidas, y lo que no hemos visto es una reforma fiscal. Entonces yo puedo entender que haya cierta necesidad de hacer ahorros, sobre todo en los gastos dispendiosos, que hubo muchísimos. El avión, uno de ellos cuando se compró, pero las grandes cenas, las galas, las grandes comitivas a los ámbitos, ¿no? Internacionales, etcétera, que muchos de ellos fueron de escándalo. La visita de Peña Nieto a París, por ejemplo, fue una grosería, y en ese sentido, por supuesto, que mayor fiscalización y un uso racional de los recursos, pero los derechos laborales son derechos laborales, y lo que nos está dando cuenta la Cuarta Transformación en ese sentido es que está enviando un muy mal mensaje para que justamente otro tipo de empleadores en otro tipo de sectores exijan exactamente el mismo acto de militancia y compromiso contra sus propios derechos adquiridos. A mí sí me parece que este no es el lugar en donde se tienen que sacar los recursos necesarios para pagar por los insumos en salud, y que seguimos esperando realmente ver cuándo van a hacer, como dice el hashtag tax the rich, ¿no? O sea, cuándo realmente van a hacer que los más ricos paguen impuestos. Sí. Eder, ¿tú de qué lado te encuentras? ¿Cómo va el tema de cobrarle a los ricos los impuestos? Pues bien, ¿no? Porque hemos visto que hay mayor recaudación en medio de la pandemia que en toda la historia. Se está presionando mucho por la vía política, por la vía del diálogo incluso, para que los que no pagaban impuestos empiecen a pagarlos. Se tendrá que hacer una reforma fiscal en algún momento cuando haya mejores condiciones. Sin embargo, creo que sí estamos hablando de dos paradigmas distintos. Uno, no es lo mismo la iniciativa privada que el servicio público. Dos, no se le va a cobrar a estos servidores públicos que ganan 12,000, 15,000 pesos, no se les va a quitar el aguinaldo, y no se les está pidiendo que donen la totalidad de su aguinaldo o de sus pagos de su sueldo, pues, porque de repente a los secretarios de Estado sí se les han pedido hacer donativos de algún porcentaje de los sueldos, y quien quiere da y quien no, pues no. Pero creo que aquí el asunto, el paradigma del que parte Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación es de un poder obedencial, es el mandar obedeciendo. Se trabaja, se llega al servicio público para servirle a la nación, y en ese paradigma, para Andrés Manuel y para los compañeros que sí militan, porque militamos desde hace muchos años, décadas en este proceso, y ahorita están en el gobierno federal, por supuesto que es un honor poder servir y poder colaborar, y la mayor gratificación es cuando la gente se los agradece afuera por el esfuerzo que están haciendo, no solamente, y el menor es el de dar el sueldo, sino por el esfuerzo cotidiano de hacer bien las cosas, de hacer que funcione esta transformación, y es un paradigma completamente distinto al que plantean los compañeros, las compañeras y el compañero Alfredo. Entonces, sí es una actitud militante desde la transformación, desde este proceso que hace más de 20 años iniciamos en las calles. Bueno, pues vamos a seguir hablando de eso seguramente de aquí hasta que termine diciembre, y pues por ahora vamos a una pausa. Regresamos con la paparrucha de esta noche.